Y vamos a estar viendo qué es lo que la Biblia enseña acerca de la adoración. ¿Por qué adoramos a Dios? Y no solamente por qué, sino cómo debemos adorarlo de una manera que le agrade. Amén, hermanos. Son dos series que son muy necesarias en nuestra iglesia y quiero animarles, hermanos, que tomen tiempo para venir y aprender y poner en práctica su palabra. Amén, hermanos. Hermanos, quiero invitar aquí a la plataforma al pastor Jonathan Reina. Quiero presentarlo y orar por él. Él va a estar predicando la palabra del Señor en esta mañana para nosotros. Los que no lo conocen, el pastor Jonathan Reina es pastor del Ministerio Hispano de Paramount, de la Iglesia Bautista Paramount en Amarillo. Muchos de ustedes ya lo han escuchado predicar. Un excelente pastor. Dios lo ha estado usando en Amarillo para ser luz en medio de las tinieblas. Y para nosotros consideramos un gran privilegio, hermano, tenerte con nosotros hoy y para que comparta la palabra del Señor con nosotros. Quiero invitarles a orar. Y vamos a orar por el pastor y vamos a orar por nuestras almas para que el Señor nos hable hoy a través de su palabra. Padre, alabamos tu nombre y te damos gracias, Señor, por el privilegio que hemos tenido de poder estar en esta mañana en tu casa adorándote junto con tu pueblo. Hemos podido cantar tu palabra, hemos podido leer tu palabra, Señor, hemos podido orar conforme a tu palabra y ahora queremos escuchar tu palabra ser predicada. Y quiero rogarte, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, por el pastor Jonathan. Quiero suplicarte, Señor, que tú lo bendigas, que tú, Señor, lo uses con poder en esta mañana para transmitirnos el mensaje que tú quieres comunicarnos. Señor, hoy confesamos una vez más que nuestras almas están sedientas. Háblanos por medio de tu palabra. Usa al pastor Jonathan para la gloria de tu nombre y el bien de nuestra iglesia. Señor, y también quiero rogarte por la congregación que él pastorea en Amarillo. Quiero rogarte por el Ministerio Hispano de Paramount, Señor. Quiero pedirte que tú, Señor, continúes usando al pastor Jonathan y a su congregación para hacerte famoso en Amarillo, para extender tu reino en Amarillo, para la gloria de tu nombre, el gozo de ellos y el bien de la ciudad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Sí, hermanos, a todos los niños hasta 6 años van a pasar con la hermana Ariela a su clase. Todos los niños, hermanos, hasta 6 años pueden ponerse en pie y van a ir con la hermana Ariela a su clase. Dios los bendiga a todos en esta hermosa mañana. Es un gusto estar aquí con ustedes. Creo que es la segunda vez que me toca compartir con esta congregación. En esta ocasión solamente pude venir yo con 2 de mis hijos. Tenemos obviamente nuestra responsabilidad. A veces es un poquito difícil poder zafarnos, ¿verdad?, por la cantidad de domingos que tenemos para poder salir. Y en esta ocasión solamente me pudo acompañar mi niña Camila, que está aquí enfrente, que es la niña más grandecita. Tenemos 3 hijos, ella es la más grande. El chiquito que se acaba de salir es el más bebé, así que el de en medio fue el que se quedó con la mamá. El chiquito siempre me quiere seguir para todos lados, así que no se me despega, pero es un gozo poder estar aquí, hermanos. Reciban un saludo por parte de nuestra iglesia bautista allá en Paramount, en la ciudad de Amarillo, como ya compartió nuestro hermano pastor, que por cierto no quisiera que se me olvidara celebrar su vida, la de su familia, ¿verdad?, por esa bendición que ha sido para nosotros y por esa graduación que Dios le ha permitido, porque los que estamos estudiando sabemos lo difícil que eso es, estar haciendo el pastorado, ser padre, ser esposo y al mismo tiempo estar estudiando, sé lo difícil que es. Así que gloria a Dios por ese triunfo que le ha permitido a nuestro hermano. Los que me han escuchado antes saben que esta vez mi voz ando un poquito ronco. Hermano, estuve a punto de decirle, no sé si la voy a librar, hermano. Gracias a Dios tengo mi esposa que es mi doctora ahí y me ha cuidado bastante. De hecho, no, con tantas ocupaciones ni siquiera le pregunté al hermano cuánto tiempo tenía y vamos a ver hasta dónde me da la voz, pero
como puede ser mucho tiempo, de repente aterrizo por ahí. Hermanos, ¿quiénes de los que están aquí, yo soy muy malo con nombres y caras, pero ¿quiénes de los que estaban aquí fueron a nuestra conferencia en el mes de junio? ¿Alguien de que está aquí fue? Bueno, un montón de gente, qué bueno. Bueno, voy a hacer un paréntesis, acabo, no sé si están grabando, ahí le corta ese pedazo, hermano, pero nuestra conferencia va a ser el 7 y 8 de junio, es un poquito antes de lo acostumbrado. 7 y 8 de junio, ya tenemos 5 oradores y un ministerio de alabanza que va a estar con nosotros. Todavía no les puedo decir quién, porque ni a nuestra iglesia les he dicho y me van a regañar, pero hermanos, no se quiere perder de esos expositores que van a estar con nosotros en junio 7 y junio 8, amén. Bueno, vamos a lo que vinimos, a la palabra de Dios. El pastor ya leyó aquí en Mateo, lo voy a pedir que vaya a su Biblia, en Mateo capítulo 1, y vamos a exponer los versículos del 21 al 23. Mateo capítulo 1, versículos del 21 al 23. Hermanos, hoy mucho se ha hablado de que si el cristianismo debería de celebrar la Navidad o no, se ha debatido mucho, incluso entre grandes teólogos. Nosotros no nos vamos a meter en eso, como ya se habló. Aunque no sepamos la fecha exacta, nosotros sabemos que Cristo vino, que Él vino y terminó su obra cuando Él dijo consumado es, y que al tercer día Él resucitó. Así que es lo que nosotros debemos de celebrar, que Dios, la segunda persona de la Trinidad, dice la palabra de Dios, que dejando su trono y siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios, y dice que se hizo semejante a los hombres y despojándose, dice tomando forma de siervo, se hizo como uno de nosotros. Y tomando condición de hombre, dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que el cristiano debe de celebrar en todo momento, que Él vino a dar su vida por los pecadores, y como decía Pablo, de los cuales yo soy el primero. Y vamos a exponer esta porción en Mateo capítulo 1, ahí se puede mantener. Siempre acostumbro decirle a nuestra congregación, a veces hay porciones que yo le digo vaya conmigo, y a veces hay unas porciones que nada más son referencias, y son muchas, y para que no se me pierda, usted se puede mantener ahí en Mateo. Brevemente lo leo nuevamente, dice: y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa, dígalo conmigo, Dios con nosotros. Oramos brevemente nuevamente. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque vivimos en un país libre, que podemos tener tu palabra, la Escritura con nosotros. Y qué privilegio es reunirnos como cuerpo de Cristo para poder leerla, para poder admirar tu palabra y leer estas verdades teológicas de que Dios está con nosotros. Hasta el día de hoy estará siempre con nosotros. Bendice tu palabra, Señor. Te pido por mi salud y también que solamente yo sea un instrumento, porque el que va a hablar eres tú a través de tu palabra, a través del Espíritu Santo. Y te pedimos todos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Amén. Hermanos, esta porción que nosotros acabamos de leer, este versículo nos está mostrando la naturaleza de la misión de Dios. Repito, esta porción nos está mostrando la naturaleza de la misión de Dios. ¿Y cuál es la misión de Dios? Él salvará al pueblo de sus pecados. Él vino para ofrecer perdón y para restablecer esa relación entre Dios y los hombres. Esa relación que se había roto, esa relación que se había distorsionado entre Dios y los seres humanos. Para eso vino Jesucristo. Y por eso Pablo dijo a los romanos en capítulo 5 que ahora tenemos paz para ¿con quién? Paz para con Dios, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa debe de ser la paz que deberíamos de estar buscando. Hermanos, usted y yo sabemos muy bien que cuando estamos en Cristo, quizá podemos tener un conflicto con nuestros amigos, quizá vamos a tener un conflicto con nuestro vecino, y para qué vamos tan lejos, podemos tener un conflicto con nuestra propia familia de sangre. Por eso Jesucristo dijo que vino a traer espada. Pero hermanos, lo más importante es la paz con Dios. Y si usted está en Cristo, como dice Efesios, tenemos paz con Dios. Eso es lo más importante, la paz con Dios. Por eso la Escritura nos dice también que cuando ese ángel le anunció a los pastores de que Cristo ya había nacido, si usted se recuerda, estaba hablando el ángel, y dice que de repente se le unió a él un cuerpo celeste o un ejército celestial, que hace referencia a muchos ángeles.
Y estos muchos ángeles se unieron a este ángel que estaba dando la noticia a los pastores, y ellos cantaban y adoraban y decían: gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad, que la Biblia de las Américas traduce como paz a los hombres a los que Él se complace. Él vino a salvar lo que se había perdido. Es Él el que ha creado este plan de redención. Es Él el que nos da esa paz y esa unión y esa relación nuevamente con Dios el Padre. También la Escritura dice: mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Así que en esta porción, hermanos, que estamos leyendo en Mateo, y se nos habla de este Jesús, el Salvador, hay un juego de palabras, porque Jesús, todos sabemos que significa el Salvador. Es como que Jesús es la palabra griega para esa palabra hebrea de Josué. Pero también tenemos la palabra Cristo, y Cristo es el nombre oficial para el Mesías, el ungido. Y miren todo este juego de palabras. Por eso Mateo en el versículo 1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo. Él es el Salvador, pero también Él es el Mesías, Él es el ungido. Pero al final leímos: Él es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso significa que Él es nuestra paz, que Él es nuestro consuelo y que Él es nuestra esperanza. Y el día de hoy sigue siendo lo mismo, porque es el mismo Dios. Él es nuestra paz, Él es nuestro consuelo, Él es nuestra esperanza. Nosotros no nos pusimos de acuerdo, hermanos, pero en el primer canto estaba hablando de eso, estaba poniendo atención, no lo conocía, nunca lo había escuchado, y dije: ¿cómo es el Señor, verdad? Porque hablábamos de que Él es nuestra paz, es nuestro consuelo, nuestra esperanza está en el Señor, y es lo que significa Emmanuel. Hermanos, prácticamente lo que vamos a estar hablando hoy es acerca de esta profecía que se está cumpliendo. Una profecía que está siendo anunciada prácticamente desde el comienzo, porque pecamos desde el comienzo. Y ya vamos a ver cómo a través de los años, a través de toda la historia, Dios va preservando hasta que se cumple su palabra. Y eso nos muestra de que Dios es real y que su palabra es real. Si Él dijo que vendría y vino, y estamos viendo de forma literal Dios con nosotros, su palabra es verdadera, su palabra es real, su palabra es suficiente, inerrante, infalible y permanece para siempre. Si estamos diciendo que hay un Salvador que ya llegó, la pregunta es: ¿por qué necesitamos un Salvador? Yo no sé si yo le estoy hablando a personas, todos son creyentes, o hay personas aquí que quizá no han puesto su fe en Cristo Jesús. Y es la pregunta que usualmente se hace. ¿Y yo qué hice? ¿Por qué necesitamos un Salvador? Desde Génesis lo podemos ver, ¿verdad? En el capítulo 3, versículo 6 dice que la mujer vio que el fruto era bueno para comer, lo tomó. Ay, ¿cómo son las mujeres, verdad? No se crea. Es el hombre el que tenía la responsabilidad, y por eso Timoteo dice que el hombre no fue engañado. Él sabía, él tenía la responsabilidad, pero pecaron. Desde ese momento entró el pecado en el hombre. Por eso también Romanos dice que por la desobediencia de un solo hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte, porque todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron y quedamos cortos de darle gloria al Señor. Pero el hombre pecó y Dios tiene ya un plan perfecto de redención para nosotros. Así que en el mismo libro donde se nos está diciendo que el hombre ha pecado, en ese mismo libro, en ese mismo capítulo, vemos ese plan, porque su palabra dice en Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Se está profetizando, es la primera vez que se está predicando el Evangelio, que Jesucristo va a sufrir, pero al mismo tiempo Él va a vencer la muerte, el pecado, la tumba. Él vive y reina. Así que cuando llegamos a Mateo 1, hermanos, y usted lee, ese es el libro de la genealogía, y que Dios con nosotros, ¿qué es lo que estamos viendo, hermanos? Que esa profecía que se ha dado desde Génesis, desde el comienzo de la humanidad, ahora se está cumpliendo, y es lo que Mateo nos está exponiendo. Ahora, hermanos, hay un himno del cual yo voy a hablar. Ese es el mensaje que yo tengo para ustedes. Mi mensaje solamente es: Emmanuel, Dios con nosotros. Es un himno. En la Biblia encontramos varios himnos que se acostumbran en estos tiempos
que celebramos y recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y uno de ellos es, oh Emmanuel, Emmanuel, ven Emmanuel, ven Emmanuel, Dios con nosotros. Pero hermanos, antes de yo compartir tres cosas bien básicas, bien simples acerca de ese himno, vamos a ver un poquito más de contexto. Vamos a regresarnos a los versículos anteriores, porque mi intención en esta mañana, hermanos, es que cada vez que o usted escuche ese himno o lea Emmanuel, Dios con nosotros, yo espero que usted lo pueda percibir de una manera diferente. Yo espero que no sea un himno cualquiera. Yo espero que no sea una frase cualquiera. Espero que usted realmente entienda. Es imposible meternos dentro de lo que sintieron en ese momento los judíos, al menos los que sí le estaban esperando, pero espero que esta mañana usted pueda percibir un poquito más y sentir lo que realmente ellos sentían con Emmanuel. Ven, Emmanuel, Dios con nosotros. Así que para eso tendríamos que hablar acerca de los primeros versículos. ¿Y qué nos mostró Mateo en los primeros versículos? La genealogía de Jesucristo. Hermanos, esto es una porción que no se acostumbra mucho, no es muy usual. Quizás se nos hace un poquito complicada y decimos, qué extraña, o sea, Mateo, ¿qué estabas pensando? En lugar de poner una introducción tan hermosa, pusiste unos nombres extraños. Y luego usted va a Lucas y usted dice, ¿por qué los nombres parece que no cuadran? ¿Por qué la cantidad de personas, la cantidad de generaciones? Y le encuentra muchos detalles aquí a la genealogía de Jesucristo. Que si algo suena extraño es porque nosotros somos los ignorantes, no porque la palabra de Dios tenga errores. ¿Cuántos de los que están aquí en esta mañana creen que la palabra de Dios es inspirada por Dios? Amén. ¿Y cree que toda la escritura es inspirada por Dios? O sea, si es Dios hablando, si es Dios exhalando su palabra, entonces de principio a fin no puede tener un solo error. No tiene ningún error, así que preguntamos, ¿acaso la genealogía de Jesucristo en Mateo 1 es inspirada por Dios? Por supuesto que es inspirada por Dios. Así que yo no me voy a meter en cuestiones muy profundas. Ahí le preguntan a su pastor. Yo me voy a ir a lo sencillito, a lo sencillo. Vamos a ver solamente algunas cuestiones breves para que podamos llegar a ese himno de Emmanuel, ¿ok? ¿Por qué Mateo escribió esta genealogía? Esta genealogía nos muestra que Jesucristo era la esperanza de Israel. Esta genealogía nos muestra que Jesucristo verdaderamente es el Mesías que estaban esperando. Esta genealogía verdaderamente nos muestra que Jesucristo sí es definitivamente el que cumple todo el Antiguo Testamento, el que cumple toda la historia bíblica, ese Jesús del cual se ha profetizado. Este niño es de ese del cual hemos hablado por tantos años y años y años. Ya está aquí, ya llegó. Mateo quiere que la gente judía entienda de que verdaderamente Jesús sí es la esperanza de Israel, la consolación de Israel que habían estado esperando. Pero hay otras cuestiones interesantes en la genealogía. También Mateo escribió esta genealogía porque él quiere hacer esa conexión y que entiendan de que este bebé, este niño Jesús que ha nacido, sí viene del linaje de Abraham. Por eso cuando usted lee el versículo 1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Porque a quién se le dio esa promesa de que un día serían bendecidas todas las naciones de la tierra. A Abraham. Dice en Génesis 12:3, y en ti bendeciré todas las naciones de la tierra. Y si usted sigue leyendo, no lo tiene que buscar. Génesis 22:18, y tus simientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Y después Génesis 24:6 también sigue diciendo, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. O sea que a través de Abraham, a través de ese linaje, a través del pueblo de Israel, un día llegaría este Salvador que es nuestra esperanza. No se nos olvide que Mateo le está escribiendo a una audiencia hebrea. Así que por eso mismo Mateo necesita hacer esa conexión. Como que está diciendo, ustedes conocen la ley, ustedes conocen el Torá, ustedes conocen muy bien las profecías. Necesito que ustedes no se me pierdan y entiendan que este niño verdaderamente es del cual hemos hablado y que viene corriendo a través de toda la historia.
Lamentablemente sabemos que no todos le recibieron. A los suyos vino, pero no todos le recibieron. No lo tiene que buscar, pero Romanos 9:5 dice, de quienes los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es de Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cuando escuchamos la palabra patriarcas, pensamos en Abraham, Isaac, Jacob, todos esos hombres. Así que está diciendo Pablo aquí en Romanos, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne, esa línea, vino Cristo. Otra cosa, no solamente quiere hacer esa conexión de este bebé con Abraham, tiene que hacer esa conexión del niño Jesús también con el rey David. Por supuesto que sí. Mateo quiere hacer esa conexión de Jesús con el rey David, y por eso Mateo presenta a Cristo como el rey. Tenemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno presenta a Cristo de diferente manera, y usted sabe que Mateo presenta a Jesús como el rey. ¿Para cuántos Jesús es su rey? Él es nuestro rey. Hermanos, los judíos escuchan el rey David y asocian, él es el rey, ese que estuvo en el trono y reinó de manera excelente. Tienen esa referencia muy, pero muy fuerte. Pero Jesucristo es nuestro verdadero rey. Hay un versículo que todos conocemos de memoria y un detallito que quizá a veces lo pasamos por alto. Recordamos admirable consejero, Dios fuerte, pero hay un detallito anterior ahí. Dice, porque un niño nos ha sido dado, porque un niño nos ha nacido, un niño nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Su soberanía reposará sobre sus hombros. Y ahora sí dice, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. Y si tenemos dudas, hermanos, él termina diciendo, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Él dice que va a pasar y pasó. Amén. Su palabra se cumple. Así que hay una conexión directa con el rey David. Sí, él fue un gran rey, pero ahora viene el rey que vive y permanece para siempre. Amén. Él vive y reina para siempre. Él es nuestro rey. También Isaías 11, versículo 1 dice, y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder. Y usted lo puede seguir leyendo, definitivamente haciendo referencia al rey David, pero también a nuestro Señor Jesucristo, que vendría mucho tiempo después. Yo quiero que usted vea esa conexión con David, incluso cuando Jesucristo ya fue adulto. Y iba entrando en ese asno a la ciudad de Jerusalén, que gritaba a la gente, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, Hosana en las alturas, Hosana al hijo de David. Hay una conexión muy fuerte. Cuando había un paralítico, cuando había un cojo, un leproso, un enfermo que gritaba, Jesús, hijo de David. Hay una conexión muy fuerte. Así que, hermanos, desde el principio de este Evangelio de Mateo, el primer versículo, capítulo 1 y versículo 1, estamos viendo esa conexión con David. Repito, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Y el último libro del Nuevo Testamento, en el Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. ¿Se había puesto a pensar cuáles fueron las últimas o una de las últimas palabras de Jesús en Apocalipsis 22, 16? Es él mismo hablando y dice, yo Jesús he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Amén. Wow. La palabra de Dios se cumple y Jesucristo literalmente está diciendo, yo soy la raíz de David, de ese del cual tanto se habló, yo soy. Pero hay una última conexión que quiero que veamos aquí en la genealogía de Jesucristo, ¿okay? Ya vimos primeramente en esta genealogía que Mateo escribió esta genealogía porque quiere dejar muy en claro que Jesús definitivamente es el Mesías. Número 2, quiere hacer una conexión de Jesús con Abraham. Número 3, una conexión de Jesús
con el rey David, pero número 4, una conexión de Jesús con los gentiles. Y obviamente, hermanos, cuando usted lea esta genealogía, que nosotros no la estamos leyendo toda por cuestión del tiempo, yo estoy bien seguro que si usted la ha leído, usted se ha encontrado cosas extrañas. Usted se ha encontrado detalles interesantes. Quizá usted hasta le ha reclamado a Dios. Quizá usted ha dicho cosas como, pero ¿cómo se atreve o Mateo o el mismo Jesús o Dios? ¿Cómo que va a haber mujeres? O quizá usted dijo, pero ¿cómo que va a haber prostitutas aquí en la genealogía de Jesucristo? ¿Por qué pecadoras? Y uno diría, ¿y qué los hombres no eran pecadores? Los hombres eran igual o peor de pecadores. La pregunta debería de ser, ¿por qué lo hizo? Aquí no importa si es mujer o varón. Eran realmente todos pecadores. ¿Qué está pasando y por qué Mateo quiere agregar estos detalles aquí? Repito, la pregunta debería de ser, ¿acaso no somos todos pecadores? Y si alguien dice, ¿y por qué mostrarle gracia a ese tipo de gente? ¿No mostró la misma gracia para nosotros, viles pecadores? Amén. ¿Qué diferencia hay? Es exactamente lo mismo. Amén. Todos pecamos, pero recibimos gracia a través de Jesucristo. Así que Mateo también necesita asociar a Cristo con los gentiles, porque Cristo vino a salvar a los judíos solamente, a judíos y gentiles, como dice Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, ya no hay varón ni mujer. Un versículo también muy mal interpretado para hablar de los roles de las mujeres, que no tiene nada que ver. Aquí está hablando de la salvación. En Cristo somos uno. Él es nuestra salvación. Hay un solo templo, hay un solo cuerpo en Cristo Jesús. Gloria a Dios por su palabra. Si recordamos la promesa que se le hizo a Abraham, en ti serán benditas, ¿quiénes? Todas las naciones de la tierra. Si quisiera hacerlo, ir a Efesios capítulo 2. Yo sé que hace un tiempo también hablaron a ustedes acerca de eso. Es muy conocida la porción. Y creo que no les dije, hermanos, pero yo estoy utilizando la Nueva Biblia de las Américas. Pero Efesios capítulo 2, dice el versículo 11, recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, porque Pablo le está hablando a una iglesia que ya es creyente, pero están recordando, vosotros los gentiles en la carne, llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo pasado estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Cristo en el mundo. Pero, diga conmigo, pero, eso es un buen pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Amén por su palabra, porque estábamos lejos de la ciudadanía, estábamos lejos sin esperanza, pero es en Cristo Jesús, como también dice el mismo Efesios, que tenemos vida en abundancia. Así vamos llegando al versículo 21. Quería que vieran resumidamente todo este contenido para llegar al versículo 21 que ya leímos. El ángel está hablando con José y le dice, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es hermoso ver la soberanía de Dios en este pasaje, hermanos. Es hermoso ver la soberanía de Dios aquí en la genealogía. Estamos hablando o acostumbrados a hablar acerca de la soberanía de Dios en la salvación, la soberanía de Dios en su creación, pero estamos viendo la soberanía de Dios también en la genealogía, y para mí eso me maravilla, me encanta ver. Hace un tiempo hablaba de esto con nuestra congregación y yo hacía esto, como que Dios desde el comienzo va haciendo esto, y alguien se quiere meter en su camino, lo va pateando. Nada puede destruir lo que Él ya ha diseñado. Si Él lo dijo, lo hará, porque Él es soberano, y puedo ver a Dios haciendo esto, limpiando el camino, abriendo el camino, guardando y preservando el linaje para que llegue Jesucristo. Y ahora llegamos a ese versículo 21. Todo se va a cumplir conforme a su santa y perfecta voluntad, porque Él es soberano. Y espero que esto nos ayude a encontrarle más sentido, hermanos. Cada vez que de ahora en adelante usted lea, y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados, piense en todo lo que ha pasado para que se cumpla su palabra y vea la soberanía de Dios ahí. Versículo 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera
lo que el Señor había hablado por medio del profeta, que es otra cosa que Mateo hace. Él hace muchas conexiones con el Antiguo Testamento, lo mismo que Marcos, porque repito, Mateo le está hablando a una audiencia hebrea y sabe que ellos conocen las profecías y por eso quiere hacer muchas conexiones con el Antiguo Testamento y muchos paralelismos. Así que todo se cumplió todo esto sucedió para que se cumpliera lo que un profeta había dicho, y es el profeta Isaías. Es exactamente el mismo versículo, Isaías 7:14, usted lo conoce. Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Así que ahora tendríamos que estudiar lo que está pasando en Isaías para entender el contexto, pero muy brevemente, muy por encimita, por cuestión del tiempo. ¿Por qué era una señal necesaria? ¿Y por qué Emmanuel? ¿Por qué ese nombre y por qué una señal necesaria? ¿Qué estaba pasando allá en el tiempo del profeta Isaías que estamos leyendo aquí en el versículo 14, Isaías 7:14? Todo tiene que ver, hermanos, con un tiempo de crisis que estaba pasando Judá. Repito, todo tiene que ver con un tiempo de crisis que estaba pasando Judá y con una profecía que se le va a dar a Judá. Acaz era el rey de Judá en ese tiempo, y Acaz y Judá estaban a punto de ser atacados por dos naciones. Dice que se reunió Rezín, el rey de Siria, y el rey Peca, rey de Israel, y esos estaban uniéndose para luchar contra Judá para conquistarla. Hermanos, vuelvo a repetir, es hermoso cuando uno puede ver a Cristo en toda la Escritura. Dos naciones que se han unido para destruir a Judá. Y yo sé que hay mucho más detalle ahí, porque Judá también hizo sus cosas, pero repito, de una manera extremadamente sencilla. Se están uniendo contra él. No temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos, miren cómo le llama, a causa de estos dos cabos de tizón que humean. Estos dos cabos de tizón que humean, como diciendo, hey, nada más echan humo, pero no te hace nada. No sé si esta audiencia es más mexicana, no sé, pero hay una expresión que decimos, que dice, Pedro que ladra, no muerde. Otra vez, perro que ladra, no muerde. ¿Ven cómo la conocen? Está en Proverbios 1, no. Esos dichos sí los conocemos, como diciendo, tranquilo. Yo dije que lo haré, eso va a suceder. Nada te va a pasar. Literalmente le está diciendo, nadie puede destruir al pueblo de Dios. Acuérdense de Dios haciendo eso, nadie lo va a destruir. Nadie puede destruir el linaje de Abraham, nadie va a destruir el linaje de David. Si Dios dijo que a través de ese linaje algún día nacería el Mesías, eso definitivamente pasa porque pasa. Así que entonces Dios a través de Isaías es que le va a dar esa señal de que un día vendría el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Todo esto, hermanos, para llegar a este himno. Ya lo que sigue es más corto. Llegamos a este himno que se llama Emmanuel, o ven Emmanuel, ven Emmanuel. Yo no sé cuántos lo han escuchado, hermanos, y ni siquiera sé si esto va a ser posible. Quisiera tocar un pedacito de este himno. Y esta es una versión que a mí me gusta mucho, solamente dura literalmente un minutito, así que espero que tenga paciencia. No sé si se va a poder escuchar aquí, seguramente hay muchas versiones, yo sé que usted lo conoce, pero escuche esto, no sé si se va a poder escuchar, no se preocupen, nada más no cante, escuche y disfrute. El esperado Rey Redentor. Ven a tu pueblo, Dios y Salvador.
alégrate, alégrate, oh Israel, vendrá Emmanuel. Aquí es donde yo le decía que espero que cada vez que escuche este himno lo pueda entender diferente. Yo no sé cuántos de los que están aquí son músicos o conozcan un poquito de música. Este himno está en una tonalidad menor. Hay tonalidades mayores que suenan más alegres, hay tonalidades menores que tienen una connotación más melancólica. Cuando alguien escribe una partitura musical, tiene notitas en italiano abajo que te van instruyendo. Esta canción es alegre, o esta canción es piano, suave, tranquila. Y cuando yo escucho este canto que acabamos de escuchar, hermanos, aunque usted no conozca la historia cristiana, aunque esté una persona que no es creyente, usted escucha este canto, musicalmente ya te está dando una connotación melancólica. Y encima de esto, este hermoso mensaje. Aquí es donde yo necesito que usted trate de sentir lo que ellos estaban sintiendo. Quizá no en perfección, pero podamos percibir un poquito más. La desesperación con la que ellos decían, vení, vení, Emmanuel en latín. Un himno que fue en realidad escrito quizá del siglo X al XII después de Cristo, pero expresa de una manera magistral lo que esas personas en ese momento estaban viviendo y sintiendo. Así que 3 cosas prácticas simples acerca de este himno, oh ven, Emmanuel. No tengo idea ni qué hora es, hermano, ni cuánto tengo, llevo como 5 minutos, ¿verdad? Bueno, número 1, es un canto de clamor y desesperación por el Mesías. Estamos viendo el himno, oh ven, Emmanuel. Número 1 es un canto de clamor y desesperación por el Mesías. ¿Qué cosa tú esperas con tantas ansias que te desespera y estás desesperado por obtener eso? Piensa en algo tan pero tan fuerte. Aquí no estamos hablando de cosas sencillas. Aquí no estamos hablando de una mujer que está esperando que por Amazon le llegue su maquillaje nuevo. Ah, ya me llegó mi maquillaje. No, algo extraordinariamente grande y poderoso. Quizá cuando una madre fue separada de sus hijos por cuestiones legales y después de años pudieron verse, o quizás se pueden ver en la frontera. Yo no sé cuántos de los que están aquí alguna vez han visto algún programa de televisión donde están entrevistando a una persona, y esa persona que está siendo entrevistada quizá tiene 20 años de no ver a su padre, tiene años de no ver a su madre, a su hermano, y él no tiene ni idea que lo han traído. ¿Han visto alguna vez algo así? Y exprésale unas palabras a tu madre que no lo has visto por 25 años y te está viendo, y empieza a expresarle. Y de repente en cuestión de segundos voltea y se topa con esa persona, esos primeros segundos. Por eso repito, hermanos, este himno es un canto de clamor y desesperación impresionante, porque los primeros o los judíos de esos siglos, hermanos, es lo que estaban viviendo, es lo que estaban pasando en esos tiempos de sus vidas. Muchas injusticias del dominio del imperio más poderoso, el imperio romano, y otros imperios a lo largo de la historia, la esclavitud, la opresión, la explotación por parte de ese imperio. Judá se había convertido literalmente en un títere para Roma y para otros imperios. Hermanos, para que tengamos una mejor idea de lo que ellos estaban sintiendo, ya mucho más adelante en la historia, en los 1900, muchos han escuchado acerca del Holocausto. ¿Quién ha leído acerca del Holocausto? ¿Verdad que sí? Ese sufrimiento, hermanos, es impresionante. Diríamos, ¿por qué tenía que haber pasado eso? ¿Qué necesidad había de hacer eso? Hermanos, hay muchas historias que usted pudiera leer. A mí me gusta mucho ir a ver los museos, y en las ciudades que vamos, si hay un museo del Holocausto, mi familia nos gusta ir a verlo. Y en algún tiempo de la historia, hermanos, no recuerdo el nombre de la persona, en algún póster, él escribió unas palabras que quizá muchos la han escuchado, que se convirtió en una canción. Y estas frases que este judío, repito, este judío no en su mejor versión, un judío torturado, quizá un judío desnutrido, desnudo, al borde de la muerte, escribió: I believe in the sun, even when it's not shining. I believe in love, even when I don't feel it. I believe in God, even when He is silent. Muchos de los judíos eran creyentes en ese tiempo del Holocausto, y esta persona acaba de decir: yo creo en el sol aunque no esté brillando, yo creo en el amor
aunque ahorita no lo sienta. A los cristianos quizá nos puede pasar eso. Usted dice, yo creo en Dios, pero pareciera que esta adversidad que estoy pasando me hace sentir como si no estuviera ese amor en mí. Y la última frase dice, yo creo en Dios, aunque ahorita está en silencio. En silencio. Y hay mucha relación en esto, hermanos, porque en el tiempo en el que Dios, a través de Isaías, habla a Judá, en ese tiempo de la historia, estaban bajo opresión. El tiempo en el que Jesús nace, Jesús estaba bajo opresión. Y en ese tiempo estamos exactamente en lo mismo. ¿Cómo aplicamos eso al día de hoy? ¿Acaso el mundo no necesita un Salvador? Estamos exactamente en lo mismo. Estamos bajo opresión, bajo guerras, bajo maltratos, bajo malos gobiernos, o aquí no hay de eso. Malos gobiernos. Y el mundo necesita que Cristo nazca aquí en sus corazones. Por eso cuando nosotros leemos Isaías 9:9, no podemos leerlo con desánimo, regocíjate sobremanera, hija de Sion, con tristeza, con ese tono melancólico. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén, tu rey viene a ti. No, hermanos, con esa desesperación, con ese clamor, con esa espera por tantos siglos, con este maltrato, con esta opresión, bajo el pecado, deberían de leerlo. Regocíjate sobre gran manera, hija de Sion. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey ya viene a ti. Aguanta, aguanta, ya viene tu rey, ya viene tu rey. Él está dotado de salvación. La situación, repito, de todos los judíos en ese tiempo, antes de la llegada del Mesías, es la misma que la nuestra. Estábamos sin esperanza, pero cantábamos que Cristo es nuestra esperanza. Ayer, hoy y siempre. Gálatas 4:4-5 dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, no es nuestro tiempo, es el tiempo perfecto de Dios. Cristo nació cuando Él tenía que nacer. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Gloria a Dios que Él nos injertó en su familia espiritual. Así que este himno, Emanuel, es un canto de clamor y de desesperación por Israel, pero en segundo lugar, este himno cumple una profecía temprana. O sea que este punto 2 contesta la pregunta, ok, están esperando a ese Mesías, pero ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo se sienten así? Repito, este himno cumple una profecía temprana, una profecía desde siempre. ¿Y por qué desde el comienzo de la humanidad? ¿Por qué desde el comienzo se sienten así? Ya lo dijimos, hermanos, porque pecamos desde el comienzo. Adán y Eva desobedecieron y por eso Él tuvo que tener este plan perfecto. Lo voy a leer nuevamente, ya lo leí, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañal. Aquí se está anunciando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación a través de Jesucristo, que va a vencer al enemigo. Mire la frase, enemistad entre la mujer y la serpiente. Toda la descendencia de la serpiente es la descendencia de los hijos de desobediencia, que también son llamados los incrédulos. Está la descendencia de la mujer, todos los hijos de Dios. Va a haber un conflicto en el creyente y el no creyente. Y aquí no estamos hablando de no te juntes con ellos, porque hay que compartirles el Evangelio, hermanos. Claro que sí, pero por supuesto que deberíamos de tener un conflicto de cómo se comporta el hijo de desobediencia, el incrédulo, y cómo se comporta el hijo de Dios. Ahí debe de haber un conflicto, por supuesto. Luego dice que la simiente de la serpiente va a herir a la simiente de la mujer en el calcañal, y que la simiente de la mujer, es decir, Cristo, le va a herir en la cabeza. Todos sabemos que el enemigo perdón, se me fue la voz. Todos sabemos que el enemigo quizás estaba gozoso por lo que estaba viendo y fue clavado el Hijo de Dios ahí en la cruz del Calvario. Pero también, como ya lo hemos dicho, sabemos que Él venció, y Efesios dice que es en Cristo que tenemos esa vida eterna. Así que, volviendo a la pregunta, ¿desde cuándo esperaban la consolación de Israel? ¿Desde cuándo comenzaban al Mesías? Tan pronto como el hombre pecó, han estado esperando algo a lo lejos, que quizá no entienden de la misma manera que nosotros entendemos porque tenemos la Escritura, pero ellos tenían algo de luz, que venía un Salvador, Y así que podemos ver que desde mucho tiempo Jesucristo ha sido la respuesta. Jesucristo
es la consolación de Israel. Jesucristo es la consolación de Israel. Amén. Hermanos, por eso Lucas nos dice que Simeón, cuando por fin pudo tener a ese niño en sus brazos, dice que él esperaba la consolación de Israel y por fin lo tuvo en sus brazos y expresó: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, no algunos pueblos, todos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Como ya mencionamos, Jesucristo vino para salvar judíos y gentiles, y eso lo llamamos la providencia de Dios. Porque cuando escuchamos la palabra providencia, quizá nada más pensamos en lo económico, en el pan diario. Él proveyó salvación para nosotros. Eso es soberanía de Dios, eso es providencia perfecta de Dios. Hermanos, ¿se recuerda de esa ilustración que dije de ese judío maltratado, desnudo, golpeado, que escribió: yo creo en Dios aunque esté silencio? Vuelva a pensar desde cuándo se sienten así los judíos. Habían pasado siglos y siglos esperando al Mesías. Y sabemos, la Biblia nos dice que hubo un periodo de alrededor de unos 400 años donde ya no hablaron profetas. Quizá la esperanza se está agotando, y se empiezan quizá a desesperar. Quizá muchos se pueden preguntar: ¿vale la pena esperar? Yo quiero que usted se imagine a un padre de familia creyente en aquel tiempo, enseñándole el evangelio a su hijo y diciéndole: hijo, un día vendrá el Mesías, un día vendrá el Salvador del mundo, el Rey viene, como dice Zacarías, y empiezan a crecer, y nunca llegó. Ahora este hijo creció, ya es adulto. Quizá este adulto le ha dicho ahora a su hijo: hijo, ya viene el Rey, ya viene el Mesías, aguantemos, ya viene nuestro consuelo, nuestra paz, nuestra esperanza, que es lo que significa Emmanuel. Y va creciendo, y no llegó. Y ahí viene otra generación, y otra generación, cientos de años, siglos de siglos, y luego encima este silencio de Dios. Por eso le debemos de dar gloria a Dios y hallarle más sentido a eso que parecía tan simple. Oh ven, Emmanuel. Hoy lo leemos como si nada, hermanos, pero no debería de ser así, porque la misma desesperación, la misma desconsolación que ellos sentían, hoy el mundo la tiene y necesita el mismo Salvador. Así que, hermanos, hoy, oh ven Emmanuel, dijimos que es un clamor, es una desesperación, cumple una profecía temprana, pero en último lugar, este himno expresa el milagro de la encarnación. El himno, oh ven, Emmanuel, Dios con nosotros, expresa el milagro de la encarnación. Vino a cumplir esta profecía de que Dios ahora está con nosotros. Hoy en día, hermanos, muchos están dispuestos a creer: sí, Jesucristo vino a través del linaje de Abraham, sí, Jesucristo vino a través del linaje del Rey David hasta ahí. Y muchos no están dispuestos a creer que Él verdaderamente es el Hijo de Dios, pero la Biblia nos enseña eso, que Él verdaderamente es el Hijo de Dios. Y es una verdad que necesitamos hablar hoy en día, hermanos. No podemos esconder eso. De la misma manera que decimos que la resurrección de Jesucristo es la base del cristianismo, debemos hablar con la misma consistencia de la deidad de Cristo. Porque si Cristo no es Dios y que Jesucristo realmente nunca nació, no existió y no resucitó, realmente no hay evangelio. Es una verdad tan importante de que Jesucristo fue hombre y también es Dios, que incluso aparece en el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles es un documento que se escribió ya por el siglo III, y este credo dice: yo creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, y lo dice, que fue concebido del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Claro que ahí podemos agregar José en cuestión legal para cumplir las cuestiones legales, pero ha nacido por obra del Espíritu Santo. Así que aquí vemos la genealogía, nos está enseñando de quién Jesús es hijo. En este caso es hijo de David en términos humanos, pero es hijo de Dios en términos de deidad. John MacArthur dice: Jesús es Dios en cuerpo humano. Una simple frase, pero muy poderosa. Jesús es Dios en cuerpo humano. Él tenía que ser Dios, si no, ¿quién hubiera perdonado nuestros pecados? Y la Biblia dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios?
Por eso creemos que Jesucristo es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Cuando vamos a hablar acerca de la deidad de Jesucristo, yo creo que ya saben para dónde vamos. Ese versículo tan conocido en Juan, si pueden ir conmigo en el libro de Juan capítulo 1. Juan 1.1 lo conoce de memoria, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero después podemos ir al versículo 14 y nos dice: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí vemos que el milagro del nacimiento de Jesucristo es esta encarnación, que la segunda persona de la Trinidad descendió para nacer como cualquier otro niño, que también lloraba, que también gritaba, que también comía, que también se cansaba. Y Dios orquestó todo de una manera magistral, porque Él tiene poder para hacerlo. Dios es soberano y Él manejó todas las cosas, que las hace con la palabra de su poder, no solamente para que la segunda persona de la Trinidad naciera como otro ser humano, sino que Él se hizo parte de la historia del hombre, porque literalmente habitó entre nosotros. Hay dos cuestiones muy importantes que dice ese verso. Dice: se hizo carne, se encarnó. Es como que Juan primero quiere que entendamos que Él es verdaderamente Dios, como nos dice el versículo 1. Pero ese que es verdaderamente Dios se hizo carne y se sometió voluntariamente a las miserias y las necesidades de la naturaleza humana. El hecho que digamos que Él se encarnó, yo sé que ustedes saben esto, por supuesto que no estamos diciendo que Él cometió pecado. Corintios dice que se hizo como uno de nosotros, pero sin pecado. Así que volviendo a Juan 1.14, número 1, dice que el verbo se encarnó, pero también dice que habitó entre nosotros. Dios tuvo el plan de salvación desde siempre. Su gracia fue concebida desde antes de la fundación del mundo. Él habitó entre nosotros. Él desea habitar en nosotros. Él desea estar con nosotros. De hecho, cuando Dios habla con Moisés para que se construya el tabernáculo, Él dice en Éxodo: construyan ese tabernáculo para que yo habite entre ustedes. Es lo que literalmente significa la palabra tabernáculo, habitar. Él desea habitar en nosotros. Él quiere estar con nosotros. Hermanos, yo no sé si usted se ha puesto a analizar esta verdad teológica tan maravillosa de que Dios habitó entre nosotros. Quizá nuestra mente ni siquiera está capacitada para entender eso. Es tan hermoso y tan impresionante de que Dios habitó entre nosotros. Si usted lee el versículo 18 de Juan, dice que a Dios nadie lo ha visto, pero el Hijo, Él nos lo ha dado a conocer. Así que, hermanos, Emmanuel, este himno, repitiendo y resumiendo, número 1, es un himno de clamor y desesperación. Número 2, un himno que cumple la profecía desde el tiempo del pecado de la humanidad. Y número 3, es un himno que expresa el milagro de la encarnación. Dios con nosotros me afirma de que Jesucristo verdaderamente es el Mesías que se prometió. Dios con nosotros me afirma que Jesucristo es del linaje de Abraham y que es del linaje de David. Dios con nosotros me afirma que la misma paz que recibieron ellos la vamos a recibir hoy y la seguiremos recibiendo. Quiero que tú escuches esto. Si Dios preservó el linaje de Jesús, si Dios mostró su soberanía en el linaje de Jesús, si sus promesas se cumplieron, si un día fue Dios con nosotros encarnado, si Él dijo que vendría y vino, ¿por qué voy a dudar de que Él viene otra vez? Amén. Si la Escritura está llena de profecías y si Dios me dice en su palabra inspirada que Dios volverá, entonces yo lo creo. Amén. Cristo volverá. Amén. Dios con nosotros, Él vino, pero lo vamos a volver a experimentar porque le veremos tal como Él es. Amén. Voy a cerrar con esto, hermanos. Si quiere cerrar sus ojos y meditar en este himno precioso de Emmanuel, Dios con nosotros. Repito que yo no sé si estoy hablando a personas que quizá no han conocido al Señor. Hoy quizás has estado esperando por mucho tiempo una solución. Ya sea que le estás buscando en el lugar equivocado o incluso estás buscando la solución equivocada. Porque quizá alguien aquí está buscando que Cristo venga a solucionar sus problemas, aunque Él puede hacerlo.
Quizá alguien quiere que Cristo venga para que le ayude a salir de sus deudas, aunque puede hacerlo. Quizá tú estás esperando que Él venga para que haga lo que tú deseas, aunque puede hacerlo, pero Él viene a librarnos del problema más grande de todos, el problema del pecado. Eso es Dios con nosotros. Estás cansado de esperar, pero yo quiero recordarte que la misma esperanza que trajo ese niño en Belén es la misma esperanza que hoy ofrece, porque Él es el mismo, Él no cambia, Él es mismo ayer y hoy por los siglos, el que es, el que era, el que ha de venir, el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el mismo. Y de la misma manera que todas estas personas esperaban la consolación de Israel por tanto tiempo y recibieron gozo y paz, hoy Jesús te puede dar ese mismo gozo, esa misma consolación, esa misma paz. Y con sus ojos cerrados, mientras reflexionen este mes en el que quizá usted se va a reunir con sus familias, quizá va a tener compañerismo, vecinos, comida, no se olvide en esta Navidad 2023 lo más importante. Recuérdese de este himno. Eso es lo más glorioso de este tiempo. Emmanuel, Dios con nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí con nuestros hermanos en la fe. Gloria a Dios te damos por este excelente tiempo y por tu palabra que ha sido expuesta. Personalmente te agradezco por esta congregación, Señor, que sabemos que te está buscando y que busca ser lo más bíblico posible. Gloria a Dios por iglesias como esta y gloria a Dios por pastores como el que tenemos aquí en esta iglesia y por su familia. Todo lo podemos en tus benditas manos. Te pedimos que tú tomes control de la vida de mis hermanos, tú que les conoces a la perfección. Quizá ellos tienen alguna necesidad, todo lo ponemos en tus gloriosas manos. Y Señor, quizá hay alguien en este momento que no te conoce. Quizá ha estado luchando y esperando como esos judíos que esperaban la consolación de Israel. Que puedan entender que la paz no se encuentra en ningún otro lado. Jesucristo dijo, yo soy la paz, yo te doy la paz, no como el mundo la da. Jesucristo da una verdadera paz, paz con Dios y los hombres. Recibe toda la honra, recibe todo el poder, recibe toda la alabanza y toda la gloria. Te bendecimos y exaltamos tu nombre y te pedimos todo esto en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, fue un gozo haber estado con ustedes. Amén. Bendiciones. Damos gloria a Dios por su palabra en esta mañana. We praise the Lord for